Y si te digo que hace 300 millones de años, ¿tú podrías haber caminado desde Argentina hasta África sin mojarte los pies? Sí, porque todos los continentes del mundo estaban pegados en uno solo. Un supercontinente gigantesco llamado Pangea. Un mundo sin océanos que separaran países, donde un dinosaurio podía cruzar de Europa a América del Norte sin nadar, y donde una catástrofe tan brutal acabó con casi toda la vida del planeta. Pero abrió la puerta al reinado de los dinosaurios. Quédate, porque en los próximos minutos vas a viajar a ese mundo perdido. Descubrirás cómo se formó esta megatierra, qué criaturas monstruosas la dominaron, por qué casi todo desapareció en la mayor extinción de la historia, y cómo su ruptura creó el mapa que conoces hoy. El supercontinente que cambió la Tierra. Imagina un mundo antiguo donde todos los continentes que conocemos hoy, América, África, Europa, Asia, Australia y la Antártida, estaban unidos en una sola masa terrestre inmensa, formando un gigantesco supercontinente. Ese mundo existió hace cientos de millones de años y se llamó Pangea, que significa toda la Tierra en griego. Este no fue el primero ni el último supercontinente en la historia de nuestro planeta, pero sí uno de los más estudiados y fascinantes. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo se formó Pangea, qué criaturas vivieron en él, las catástrofes que lo marcaron y cómo su ruptura dio forma al mundo moderno. La historia de Pangea comienza mucho antes de su formación completa. La Tierra ha experimentado un ciclo repetitivo de unión y separación de continentes, conocido como el ciclo supercontinental, que ocurre aproximadamente cada 400 a 500 millones de años. Antes de Pangea existieron otros supercontinentes, como Rodinia, hace unos 1100 millones de años, y posiblemente Panotia, hace alrededor de 600 millones de años. Estos se formaron por el movimiento constante de las placas tectónicas, impulsadas por corrientes de convección en el manto terrestre, similar a cómo hierve una sopa empujando los ingredientes hacia arriba y abajo. Pangea se ensambló hace aproximadamente 335 millones de años, durante el período Carbonífero tardío y el Pérmico temprano. Los continentes primitivos se unieron en colisiones masivas. Al sur, Gondwana, que incluía lo que hoy son Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. Al norte, Laurasia o Euroamérica, formada por Norteamérica, Europa y partes de Asia. Siberia y otros bloques menores también se incorporaron. Estas colisiones elevaron enormes cadenas montañosas, como los Apalaches en Norteamérica, los Urales en Rusia y las montañas centrales de Pangea, que se extendían de este a oeste cerca del Ecuador. El supercontinente Fully Assembled cubría cerca de un tercio de la superficie terrestre, rodeado por un vasto océano único llamado Pantalasa, y con un mar interior ecuatorial conocido como el Océano Tetis. Su forma recordaba una C gigante, con el interior dominado por desiertos áridos, debido al tamaño continental que bloqueaba la humedad oceánica, mientras las costas disfrutaban de climas más húmedos y tropicales. El clima global era más cálido y extremo que el actual, con monzones intensos influenciados por las montañas centrales. En este vasto paisaje vivió una diversidad increíble de vida, adaptada a condiciones únicas. Durante el Pérmico, antes de la Gran Crisis, dominaban los sinápsidos, ancestros de los mamíferos. El dimetrodón, un reptil con una vela dorsal gigante que regulaba su temperatura corporal como un radiador natural, cazaba en las llanuras. Los gorgonópsidos, depredadores feroces con colmillos como sables, eran los apex predators, similares a los leones modernos. Insectos gigantes, como libélulas con envergaduras de hasta 70 centímetros, volaban en atmósferas ricas en oxígeno, gracias a densos bosques de helechos, licopodios y primeras coníferas que cubrían partes del continente. La vida marina también prosperaba en los mares someros alrededor de Pangea, con trilobites, corales rugosos y una abundancia de braquiópodos y amonoides. En tierra, anfibios grandes y reptiles primitivos compartían el espacio. Sin barreras continentales, las especies migraban libremente, difundiendo su genética por todo Pangea, lo que explica fósiles idénticos en continentes hoy separados, como el reptil Mesosaurus en Brasil y África,
o el helecho Glossopteris en el hemisferio sur. Pero este paraíso no duró. Hace unos 252 millones de años, al final del Pérmico, ocurrió la mayor extinción masiva de la historia, la Gran Mortandad, o extinción pérmico-triásica. Eliminó el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, incluyendo trilobites, muchos corales y la mayoría de sinápsidos grandes. Las causas fueron múltiples. Erupciones volcánicas masivas en las trampas siberianas liberaron enormes cantidades de CO2 y gases tóxicos, calentando el planeta en 10 grados Celsius, acidificando océanos y provocando lluvias ácidas. La formación misma de Pangea contribuyó, reduciendo hábitats costeros someros y alterando circulaciones oceánicas, lo que bajó niveles de oxígeno en el agua. Pangea sobrevivió a esta catástrofe, pero transformada. Los sobrevivientes, como los arcosaurios y sinodontes, abrieron camino a nuevas formas de vida en el Triásico. Surgieron los primeros dinosaurios, pequeños y ágiles al inicio, como Eoraptor y Herrerasaurus en Sudamérica, o Coelophysis en Norteamérica. Pterosaurios conquistaron los cielos, los primeros vertebrados voladores. En ríos y lagos, reptiles marinos como ictiosaurios y plesiosaurios nadaban. Mamíferos primitivos, diminutos como ratones, se escondían en nichos nocturnos, esperando su oportunidad evolutiva. El supercontinente era un crisol evolutivo. Sin océanos separando poblaciones, la diversidad se mezclaba, pero también hacía vulnerable a toda la vida ante eventos globales. La ruptura de Pangea comenzó hace unos 200 a 175 millones de años, en el Jurásico temprano. Fisuras volcánicas se abrieron en el centro, separando primero la Eurasia, norte, de Gondwana, sur. El Atlántico central se formó entre Norteamérica y África, mientras grietas en el Índico separaban India y Madagascar. Este breakup fue impulsado por plumas mantélicas calientes y extensión tectónica, creando provincias ígneas grandes como la provincia magmática del Atlántico central. Los continentes se dispersaron. India migró rápidamente hacia Asia, Australia se separó de la Antártida y Sudamérica de África. La ruptura aumentó la longitud de costas, creó nuevos hábitats marinos y mejoró la circulación oceánica, enfriando el planeta y fomentando una explosión de diversidad, incluyendo el dominio de los dinosaurios. Evidencias de Pangea abundan. Fósiles coincidentes en continentes opuestos, formaciones geológicas continuas como las cadenas montañosas Apalaches caledónidas y datos paleomagnéticos que muestran posiciones antiguas. Alfred Wegener propuso la idea en 1912, pero solo con la teoría de tectónica de placas en los 1960 se aceptó plenamente. Hoy, los continentes siguen moviéndose. El Atlántico se ensancha 2 a 5 centímetros al año. En 250 millones de años, podrían unirse nuevamente en un nuevo supercontinente, como Pangea Última o Amasya, posiblemente causando climas extremos y nuevas extinciones, pero también oportunidades evolutivas. Pangea nos recuerda que la Tierra es dinámica, viva y cambiante. Su legado está en nuestros mapas, fósiles y hasta en la distribución de la vida actual. Este continente perdido no solo moldeó el pasado, sino que nos enseña sobre el futuro de nuestro planeta. Gracias por este viaje a través del tiempo profundo. Explora más sobre la geología y la evolución. El pasado guarda las claves del mañana. Fin.